Aquí en Suiza se vive bien, pero como en todos los países hay retos, sobre todo para quienes crecimos en otros lugares. En este espacio hablaremos con migrantes que habitan en distintos países del mundo. Quédate para que conozcamos todas estas historias, porque al final no hay nada más universal que la historia de cada uno. Bienvenidos. Hoy tenemos una invitada muy especial. Es una amiga que conozco desde hace casi 30 años. Y me acuerdo que nos unieron mucho las letras en esos primeros años de amistad y todavía nos unen las letras. Hoy tenemos a Pilar Ceballos, ella es comunicadora social y periodista, y hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa mucho y es el tema de las migraciones por cortos periodos de tiempo, como irse para volver a irse. Entonces, Pili, bienvenida a este espacio, gracias por estar aquí. Y yo me acuerdo que tu primera migración relativamente corta fue Argentina. Me acuerdo que te fuiste, no sé hace cuántos años exactamente. Y la primera pregunta que tengo ahí es, ¿por qué Argentina? ¿Qué te fuiste a hacer a Argentina? ¿Cómo te fue en esa primera salida grande de Colombia? Listo. Bueno, no, primero, gracias por abrir esta conversación que yo creo que a todos nos ha permeado de alguna manera, porque todos hemos sido migrantes o hemos tenido a alguien que ha migrado, entonces creo que es como una conversación como muy necesaria y sobre todo ahora cuando se habla tanto de un mundo globalizado, pero que al mismo tiempo en esa migración uno se da cuenta que no es tanto, sino que puede pasar como un poco todo lo contrario. Fue en el 2012 que emigré a Argentina y me fui para allá porque quería estudiar y vivir la experiencia de vivir fuera del país. Estaba como medio recién graduada de la universidad, apenas buscando como el primer trabajo, lo que quería hacer, etcétera. Entonces encontré en este país como una opción para hacerlo. Además que me gustaba mucho, me llamaba mucho la atención por la comida, por la literatura, que es eso que nos une tanto a ti y a mí, porque sabía que digamos que en Latinoamérica, en el área que es mía, que es el área social, yo soy comunicadora social y periodista, pues tienen muy buenos referentes desde la academia, desde la forma de pensar, de abordarlo. Entonces digamos que desde la cultura, la música, era un país que me llamaba mucho la atención y pues decidí comenzar a hacer investigaciones de cómo me podía ir para allá, qué podía ir a estudiar y encontré una especialización en comunicación digital e interactiva. Yo quería ser periodista, pues sobre todo periodismo escrito, pero la vida me fue llevando más como al tema digital y dije, bueno, esta es una muy buena manera de comenzar a abrir mi campo como en todo el tema de comunicación, de periodismo, pero ya más enfocado a medios digitales. ¿Y a dónde llegas a Argentina, Pilar? Bueno, inicialmente llegué a Buenos Aires, pero donde fui a estudiar fue a la Universidad Nacional de Rosario. Entonces Rosario fue como la ciudad que me acogió por este año. Fue muy bonito, sobre todo como muy contrastante, como toda la experiencia de llegar inicialmente a Buenos Aires como si fuera parte de un paseo o de una aventura y luego ya enfrentarme a, bueno, hay que buscar casa, hay que ir a la universidad, matricularse, etcétera. Entonces, fue bonito, pero también muy retador, porque creo que las primeras 2 semanas que estuve en Buenos Aires sorprendía de todo, aprendiendo, conociendo, pero ya luego era como la realidad de, bueno, ahora sí hay que vivir, ¿cierto? Este va a ser tu hogar por un tiempo. Uno pensaría que si uno migra de un país de Latinoamérica a otro, no hay mucho choque cultural. ¿Eso es cierto o hubo cosas que de todas maneras te generaron como impresión, como choque? Sí, es cierto, pero no, sí teníamos culturas como diferentes, es decir, desde lo habitual, que es horarios de comida, Ujú. formas de comer, el tema de las estaciones, obviamente que en Colombia no lo tenemos, eso sí te hace un cambio completo, no solo en tu manera de vestir, sino también en lo que comes, en cómo te comportas y los planes que haces, etcétera. Me sorprendió mucho algo, era el tema del estudio. Digamos que yo venía de un sistema educativo en donde las notas eran muy importantes, empezar y terminar algo lo eran más,
Y allá descubrí que muchos estudian porque quieren estudiar, entonces muchos compañeros ya Mm. habían empezado varios posgrados y no notaba que fuera como por pereza o por no dejarlo, sino que simplemente decían como, bueno, quiero aprender, quiero estudiar, está muy bien, puedo empezar uno más. Claro, uno podría pensar, bueno, Mm. hay que empezar lo que uno termina, hay que terminar lo que uno empieza, pero de todas maneras lo que más me llama la atención era que había como un gusto por el conocimiento. De hecho, como a los Mm. meses yo empecé a preguntar, bueno, ¿y qué hay que hacer para graduarme? Si va a haber una graduación o algo, y me decían como, pues, ceremonia de graduación, no porque es muy yankee, te vamos a entregar un diploma si así tú quieres, podemos hacer algo, pero como no te preocupes, o sea, vinimos fue como aprender. Y también me sorprendía mucho, sobre todo que cuando tenía conversaciones con algunos compañeros, conocían muy bien su historia, la historia patria como Argentina, como las fechas, como los próceres, los libertadores, lo que pasó, lo que no pasó. Y yo creo que a veces en Colombia eso se nos olvida mucho, ¿cierto? Como que lo tenemos para el momento, eso, que no estudian como para el momento, como que siento que lo estudian mucho para sus Lo vidas. viven. Sí, como que lo viven y lo sienten y hace parte de sus conversaciones, que también era como algo que me sorprendía mucho y que me gustaba mucho, porque incluso yo misma me preguntaba si yo sabía tanto de la historia de Colombia como muchos de mis compañeros sí la conocían, y eso me parecía muy admirable. Claro que sí, Pili. Y a ver, yo siempre he notado que la literatura argentina es extremadamente profunda. Últimamente, pues he estado leyendo muchas autoras argentinas como Samantha Schweblin, Ariana Harvix, y me parece que ellos llegan como a otros niveles de profundidad. O sea, obviamente aquí es muy importante como la opinión subjetiva porque a todos nos llegan distintos autores, pero tú notaste una diferencia muy grande como en la calidad de lo que se escribe en Argentina comparado con Colombia, o cómo lo viste ahí. Mm, yo creo que, no sé, de pronto sí haber tenido como unos procesos migratorios diferentes a los que nosotros tuvimos, pues ellos recibieron a muchos migrantes diferente a lo que nos sucedió en Colombia, Ujú. una dictadura, es decir, yo creo que tienen procesos muy fuertes que a nosotros también, obviamente, el tema de la violencia y otros temas en cuanto a nuestra historia también nos han permeado, puede que tengan eso, no sé si también esa apertura más hacia el conocimiento, la apertura hacia Europa también, Ujú. que Ujú. muchos incluso pueden llegar a tener una doble nacionalidad, eso le permite que viajar te abra como mucho Exacto. más la mente, como a las reflexiones a lo que puede ser. Y creo que ciudades como Buenos Aires como que te permiten esa apertura a la cultura, esa apertura a pensar diferente, a la discusión, a la conversación. Creo que eso podría generar pequeñas diferencias entre una literatura y otra o entre unos autores y otros. Ujú. Ujú. En eso que dices de la apertura, la libertad y como tu ansiedad por la graduación, de cómo era esto, cómo era el proceso de, como de las notas y eso, porque, por ejemplo, en Colombia somos mucho como de exámenes Mm. dentro del semestre, por ejemplo, El ¿cierto? Estar quiz. como evaluando a cada rato, como con desconfianza, ¿no? Como que tal vez el profesor tiene como un rol más activo y más de vigilante, como es en Argentina. No, súper diferente. Yo creo que no tuve ni siquiera un quiz nunca. Eran como entregables y yo sí quería que me entregaran ahí mismo y me dieran, y además estaba muy joven, entonces también tenía cierta inmadurez como con eso. Pero no, nada, o sea, eran trabajos mucho más grandes, muchos más como de pensar o ensayos o elaborar. Sobre todo que había como mucho laboratorio, entonces crear productos digitales o multimediales. Muchas lecturas también, pero como que las evaluaciones eran como entrega de trabajos, de hecho ellos se demoraban a veces para darnos como la retroalimentación, entonces ya al final me relajé y dije, bueno, yo sé que todo va a estar bien, tal vez no me van a responder ahí mismo, pero sí era muy diferente. Yo creo que desde ahí mismo esa forma de ver el estudio como algo que te nutre, no como algo que tú necesitas para, sino como algo que tú quieres hacer porque quieres estudiar, porque quieres aprender, se Ujú. nota incluso en la forma como los profesores daban clases, que muchas veces eran más conversacionales y no tan magistrales, por así decirlo. Maravilloso. Pili, con respecto al tema de la mujer,
¿tú sientes que ser mujer en Medellín es muy distinto a ser mujer en Rosario? ¿Cómo lo ves? Sí, sí, sobre todo que me sorprendía mucho que veía mujeres muy hermosas, pero que no estaban maquilladas ni súper producidas, por así decirlo, como Ujú, con muchas cosas, o como, sí, como con el pelo muy arreglado, etcétera, sino que todo lo contrario, eran unas bellezas muy naturales, si podremos decirlo así. ujú, Y creo que en Medellín sí tenemos este tema de tener todo muy perfecto, entonces los ojos, las cejas, los labios, el pelo, el cuerpo, y allá me pasaba todo lo contrario, veía unas bellezas muy, sí, muy naturales, sin nada de maquillaje, más tranquilas, poco vanidosas. Eso me gustaba ujú, mucho, que era como una belleza menos vanidosa. Creo que hay veces cuando uno viene de una ciudad como Medellín, esa carga de estar siempre linda, de estar siempre o delgada o arreglada, ujú, ujú, es muy fuerte. Entonces, verse ujú, allá como más tranqui, está bien si no tienes las uñas pintadas, está bien si las uñas de tus pies no están arregladas, está bien, y está bien y eres hermosa, sí, eso me gustaba muchísimo también, como esa libertad del cuerpo y de la belleza. Sí. ujú, ujú. ¿Cómo te influyó eso a ti, por ejemplo? Porque hay gente que no soporta, por ejemplo, pues como no, pues que parece como si no ser producido puede ser como sinónimo de estar sucio o no sé, Sí, o sinónimo de desarreglado. otras cosas. Por ejemplo, sí, por ejemplo, cuando yo llegué a Berlín, también me acuerdo mucho de ver muchas mujeres de pierna más peludas que yo. Y a mí eso sí me sorprendió, pues allá normal, pero a mí sí eso sí me sorprendió bastante. O sea, hasta dónde como que era tu límite, qué te gustó, qué dices, no, esto no, definitivamente, pues sí, muy liberado, pero pues tampoco me interesa. No, yo creo que me liberó un poquito, sobre todo de no tener esa presión de que tenía que tener todo súper bien, sobre todo las uñas, que a veces es como que tienes que tener las uñas arregladas, y era como que, y bueno, si en verano me ponía unas sandalias y las uñas estaban sin pintar, está bien, que creo que en Medellín Ujú, hay veces es como, uy, ¿cómo te vas a poner zapatos abiertos si no tienes las uñas pintadas? Una locura. ujú. Entonces creo que eso sí, el tema de los vellos sí a mí también me impresiona, pero yo creo que es un sesgo cultural, o el de las axilas, por ejemplo. Es como, ay, pero es como un choque, porque finalmente pues está bien, pues no está oliendo mal, no pasa nada malo, pero creo que es el choque de que tú hayas visto a todas tus mujeres que te rodearon, pues no sé, tías, la mamá, hasta la abuela, pues con las axilas depiladas, entonces obviamente a ti siempre te decían, pues no te vas a estar saliendo peluda con las axilas, eh, pero creo que eso es un sesgo muy grande, la verdad. Pero a mí en ese momento me hizo relajarme más, como que está bien estar así, está bien si no tengo muchísima ropa, por ejemplo, para estarme poniendo, porque también me fui muy joven, pues me fui como con el dinero muy justo, con la ropa que llevé, sí compré un par de cosas, pero no con esa incluso esa idea de consumismo, de tenerlo que tener todo hermoso, perfecto y a punto. Entonces creo que antes me ayudó como a Claro. relajarme un poco, sí. Yo te quería Sí, hacer una pregunta más sobre eso y es, por ejemplo, toda esta producción que hablas tú y que habla Carolina. ¿Tú crees que eso era alguna ayuda o era más bien como una desventaja a la hora de, por ejemplo, de buscar casa, de conocer gente? Yo lo digo porque, por ejemplo, vuelvo a poner el caso de Berlín. Cuando yo llegué a Berlín, yo soñé como con hacer cosas de investigación en cosas nucleares. Y eso fue como, mejor dicho, lo peor que yo pude decir en el mundo en Berlín, porque estaba todo el movimiento contra los reactores nucleares, todo eso. Entonces, a mí, por ejemplo, eso me afectó demasiado. O sea, como ser sincero de lo que quería hacer, me afectó demasiado para buscar casa y me demoré demasiado. ¿Tú crees que esas costumbres o esa forma de ver la vida que traías de Medellín, pues de arreglarte, pues de convivir más como en la cultura de Medellín te pudo afectar o te benefició dentro de Argentina? ¿Tuviste que adaptarte muy pronto o nunca te lo preguntaste? No sé. No, nunca me lo pregunté, nunca me lo pregunté. De hecho, no sé si me ayudó o no. Lo típico era que el acento, pues que más allá de la cultural o no, gustaba mucho, sobre todo que lo asociaban mucho a las telenovelas en ese momento, entonces que hablamos como Betty la Fea, que les explicamos que teníamos muchos acentos, pero les encantaba.
Pero Ujú. no, nunca, creo que antes hay veces ser colombiano, lastimosamente, sí era un peso diferente. Además, porque en ese momento estaba muy fuerte este de Pablo Escobar, el que hicieron como esa serie con El Andrés patrón del Parra, mal. El El patrón del patrón. mal. Ujú. Entonces, a veces lo que nos pasaba era que nos asociaban como, ay, entonces Pablo Escobar. Ah, porque me fui con una amiga, eso no lo dije, cuando migré a Argentina por este tiempo, me fui con una amiga, ella fue a estudiar comunicación política, entonces digamos que compartí mucho con ella y cuando íbamos, no sé, al gimnasio o estábamos por ahí conociendo algunas personas, algunas nos hacían referencia a eso y era un poco como cansón, como, bueno, está bien. Creo que hay veces hasta eso pudo haber hecho contrapeso porque, bueno, son colombianas, entonces más todo lo que uno trae encima de los sesgos que ya de por sí tiene, pero creo que beneficios no, normal, creo que pasó como muy desapercibido esa cultura de la vanidad y el de estar hermosa siempre. Ok. Pili, ¿y entonces cuánto tiempo te quedaste en Argentina en total? ¿Y alguna vez se te pasó por la cabeza quedarte en Argentina, Ujú. no volver? Sí, mira, estuve un año y lo disfruté mucho, la verdad. Aprendí mucho en general, hasta de uno mismo, Ujú. como de poder sobrevivir, sobre todo en esa juventud donde uno tenía todo resuelto, ahora eres tú la que resuelve. Sí me lo planteé, sobre todo porque yo hice una especialización e iban a abrir la primera cohorte de la maestría, o sea que digamos que ya tenía un año cursado de lo que iba a ser la maestría y solo me faltaría otro año más para hacerlo, pero lo pensé mucho, primero porque era la primera cohorte, entonces dije, no, además que van a estar ajustando cosas y más si lo van a hacer a nivel de maestría, entonces dije, no, quiero como un posgrado que esté más consolidado en cuanto a profes, en cuanto a materias, porque sé que sobre todo los nuevos posgrados o cursos que vayan a sacar, pues yo ya sabía que podían demorarse entre 1 o 5 años para que las universidades como que lo ajusten bien. Y eso no me Ujú. gustó tanto. Y lo otro era que vivía muy bien, pero veía que la oportunidad de trabajar y de estar era muy difícil y sentía que lo que me podía dar Argentina no me compensaba con lo que encontraba y lo que tenía en Colombia. Yo creo que el migrar trae muchas cosas buenas, pero creo que uno al final se piensa que lo que vas a tener va a ser mejor, aún sin saberlo, ¿cierto? Porque pueden pasar muchas cosas, pero digamos que en ese momento sentía eso y sobre todo que ya comenzaba a ver unos temas económicos muy fuertes del país en cuanto a la Mm, inflación, en cuanto a mm, estaban en ese momento teniendo solo productos argentinos, entonces digamos que tener cosas tecnológicas era súper difícil y muy costoso. Entonces dije como que bueno, tampoco el país es que esté en un buen momento como para querer quedarme, más que todo es eso. Ujú. ujú. Pili, ya dijimos que, pues nos estabas diciendo que los argentinos tienen una relación muy bonita con el conocimiento, conocen muy bien la historia de su país. Digamos que eso es lo que los colombianos podríamos aprender de ellos. ¿Qué piensas tú que los argentinos pueden aprender de los colombianos? Yo creo, Nada, no me interesa. no. Yo creo que los colombianos como que tenemos no voy a caer en el sesgo o en lo que se dice que los argentinos son súper creídos, porque no es verdad. O sea, yo conocí personas y argentinos muy afables, unos compañeros muy cercanos que nos invitaban a hacer cosas, es decir, que nos acogieron muy bien. Pero creo que los colombianos siempre tenemos como una manera de hacer sentir muy bien a los demás. Y eso es muy bonito, como con una cierta Ujú. alegría, como con un cierto cariño y también como que a pesar de todo lo muy malo que pueda haber, siempre buscar algo bueno que uno pueda llegar a encontrar. Uno hay veces de pronto no lo ve, pero hemos vivido tantas cosas en cuanto a la violencia, en cuanto a la corrupción, etcétera, pero siempre hay un momento para decir, bueno, de esta también podemos salir, de esta también vamos a Mm. estar bien. Entonces yo creo que eso sí podrían aprender de nosotros. Cuando volviste a Medellín, después de terminar tus estudios en Argentina, ¿tuviste también un choque como volver, como, uy, vuelvo a, como no sé, a estar más tiempo con mi familia, Sí, vuelvo a...
no sé, como esas cosas, como a comer a mediodía, no a las 3 de la tarde, cosas así. Pero yo mantuve el tema de las comidas muy colombiana. No era capaz de comer tan tarde ni de cenar tan tarde. No, 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 no me, o sea, no, ni digestión y todo, no, no era capaz. No te... Pero sí, claro, sobre todo la independencia que había tenido, volver a vivir con mis papás, digamos que ciertas reglas, obviamente la casa de ellos, y perder un poco esa autonomía o yo estaba ya trabajando, cuando yo tenía un trabajo, iba a renunciar para ir para Argentina y me ofrecieron quedarme medio tiempo a distancia, como remoto. Entonces era súper chévere, pero entonces como era medio tiempo, tenía otro medio tiempo donde me podía ir para un parque, que creo que eso a veces sí nos falta mucho en Medellín, tener esos parques como para disfrute y como más como una apropiación más pública y más de todos. Entonces esos parquecitos, caminar como tranquila por las calles, eso sí, el caminar tranquila y irme por la mañana a, sí, a estar en un parque y leer y ya lo extrañé mucho. Sí. Bueno, Pili, entonces vuelves a Medellín y te quedas ahí por mucho tiempo, pues Ujú. trabajas, haces también una maestría y después consigues un novio que vive en España. Entonces, Mm, pasemos a esa parte de la historia. ¿Cómo ha sí, sido eso de tener un novio que vive en España? ha sido hermoso porque he conocido un montón y porque pues encontrarme y coincidir con Diego ha sido fabuloso, ha sido encantador, retador, porque tener una relación a distancia no es fácil y menos una relación a distancia donde hay un océano de por medio, una diferencia horaria importante. Entonces, digamos que acá he tenido cortas, muy corticas migraciones de 3 meses, sobre todo este último año, buscando estar juntos. Digamos que mucha confianza, mucha disposición de estar juntos también, entonces hemos tenido viajes constantes. Digamos que yo estaba trabajando antes en una empresa con un horario definido y demás, entonces lo que hacía era como buscar mis vacaciones, permisos para teletrabajar, entonces me venía, por ejemplo, un mes, pero ahora Ujú. que estoy más como independiente y mejor manejando mi tiempo, entonces he estado con periodos de 3 meses acá, 3 meses en Colombia, al menos mientras termina pues como un tema de papeleo de él y nos vamos como encontrando el mejor lugar para estar, pero es retador, no, no es fácil, yo creo que se necesita como, vuelvo, como mucho amor, mucha confianza y mucha disposición de que las cosas funcionen, porque fácil no es. ¿Qué ha sido lo más difícil de eso? Porque en el último año has sido prácticamente nómada, o sea, has vivido 3 meses en Colombia, tres Sí. meses en España y así sucesivamente. ¿Qué es lo más difícil de ser nómada? Porque creo que a veces se idealiza mucho el ser nómada. Sí, yo creo que hace falta tener tu lugar, como dónde es mi lugar de estar. Pues claro, uno Mi podría pensar, base. mi base, bueno, es Medellín, pues porque Ujú. acá no me puedo quedar por migración, pues por mis temas, que no tengo una visa que me deje más allá de los 3 meses de turista. Sin embargo, aún estando en Medellín, estoy pensando cuando vaya a venir acá, porque acá también lo siento como mi base, más o menos. Ujú. Pero sí es como donde ya puedo establecer, al menos por periodos como mucho más largos, que permitan, sí, como tener esa base de estamos aquí o allá y donde construir juntos también. Vamos a construir aquí o allá. Finalmente estamos construyendo en lo que tenemos y en esto, en este presente, pero pensándolo como a futuro es en dónde estar. Sí, como esa base de Claro. construir también. Ujú. ¿Dónde establecerse, no? Porque creo que ser nómada de por vida Uy, es muy no, complejo, sí, ¿no? creería, sí, 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 sí. Pues creo que hay gente que vivía así, pero a mí me parece que es bastante complejo de gestionar. Yo pienso lo mismo, o sea, yo creo que a uno sí le hace falta incluso, uy, bueno, y tratamos de tener los mismos hábitos, por ejemplo, la comida, cuando estoy acá no comemos, porque ahorita estoy acá en España, no comemos a las 3 o 4 y cenamos a las 10, somos muy colombianos en eso y mantenemos como las mismas costumbres. Pero de todas maneras sí, no es fácil estar como yendo y viniendo o no establecerse. Aparte de los retos que has tenido, pues de estar cambiando entre España y Colombia, ¿cómo te ha ido adaptándote a la cultura
española? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué, qué características te han parecido interesantes, que no tan chévere? Ujú. Me ha gustado mucho esa capacidad de disfrute que tienen, como ese balance entre el trabajo y el ocio, si pudiéramos llamarlo así. Creo que trabajan poco, eso me parece genial, pocas horas para tener espacio para salir con los amigos, para estar con la familia y lo respetan, es decir, realmente si vamos a hacer la siesta, la famosa siesta española, es hacer la siesta y no abrimos en este tiempo, no se abre nada los domingos porque todos van a descansar, los almacenes, quienes atienden y obviamente pues, las personas que vivimos acá. Entonces creo que eso me ha gustado mucho, esa capacidad que hay para el disfrute y para encontrar ese tiempo para aprovecharlo, ese tiempo libre. Incluso creo que una veces en Colombia está muy dado a hacer todos los planes el fin de semana. No, el fin de semana, el fin de semana. Y acá cualquier día y cualquier momento es chévere para hacer un plan y eso está muy bien. Entonces, eso me gusta mucho. Creo que es una cultura que tiene una capacidad de disfrute muy admirable, incluso cuando van a la playa, que uno está muy acostumbrado a que está en la playa, entonces es la bulla, los bafles, la papayera, entonces todo es como que todo es una sobreestimulación y muchas veces acá, o muchas veces no, acá están en la playa disfrutando la playa. Ahí, pues obviamente se escucha bulla por la familia y todo, pero no es la música, la sobreestimulación, sino vamos a disfrutar la playa, vamos a bañarnos, a disfrutar el mar y a estar acá. Y eso me parece muy chévere. No sé si en Suiza es igual, si tienen también ese buen balance entre el trabajo y la vida y la vida. En Suiza no tenemos mar. Ah, bueno, sí. Pero Empecemos por ahí. tenemos río, Y montaña. tenemos Empecemos ríos por y ahí. tenemos lagos. Pues yo creo que para Europa en Suiza se trabaja mucho, porque la jornada completa son 42.5 horas, o sea, es Ujú. demasiado. Pero hay 5 semanas de vacaciones al año. Creo que comparado con Colombia, ahí Mm. estamos bien aquí. Entonces, creo que en España la jornada de trabajo es más corta, ¿cierto? No es No, 42.5, es es menos. como, no estoy segura, pero sí es menos, como entre 40 o 39, creo. Sí, porque por ejemplo en la oficina, pues yo trabajo en una multinacional y en la oficina de España los viernes salen a las 3 de la tarde. Ay, sí. Entonces, definitivamente sí trabajan menos horas por semana. Ujú. Yo creo que de todas maneras aquí se trata de tener un buen balance entre el trabajo y el ocio. Existe la opción de trabajar al 80%, incluso al 60% en algunos trabajos, y eso pues ofrece aún más tiempo para tener ocio. Entonces, creo que sí hay un mejor balance que en Colombia, porque en Colombia la jornada laboral es bastante larga. No, y los... Yo, No, dale. pues mi perspectiva sobre tu pregunta es que Suiza es un país más individualista que España. En Mm, España está todavía el sentido muy colectivo, ¿no? De lo que tú decías, de salir con los amigos, de reunirse mucho así. Aquí me parece que es menos eso, o sea, el ocio es más como individual. ya. Entonces, lo que decía Carolina, pero la gente se va por allá a las montañas a caminar solo, Ujú. O o a con su veces sí con familia, amigos, o con su o a familia. veces, o a veces con un amigo o con su familia, pero trata de ser como grupos muy pequeños, no se ve como una gran aglomeración de suizos, no se ve, tal vez ya los viejitos que tienen como grupos y se van a caminar por las montañas, sí, pero ya es como algo más como un club, pero el ocio es como más individual. Y pues cuando hace buen clima en verano, sí se hacen como muchas aglomeraciones en los ríos o en los lagos donde la gente quiere ir a nadar o a hacer asados. Pero planes diarios creo que los suizos son más de estarse como en casa o si Ujú. hacen algún plan como en casa, no tanto de salir así de bares y eso, Ya. como en España o lo que yo he visto de España, no me parece. Y no sé si el alcohol está muy presente, pero no es tanto como si salir allá a tomar cervezas, ¿no? Salir de Ah, sí, cañas, que es una como cañita. más Sí, sí, sí. muy típico de España. Sí. Entonces sí hay ocio, pero es como muy individual, es un ocio como individual en mi opinión. Y Y, planeado, o sea, no es espontáneo. Ah, sí, ya también No es que los... uno diga con los compañeros del Mm, trabajo, entonces que vamos a comer, vamos a ver una película. No, no, tiene y que ser no, planeado con meses de antelación y eso sí le quita un poquito,
de magia, debo decir, Claro, porque es distinto cuando es espontáneo, porque como yo digo, yo no puedo planear o no puedo predecir que en 3 semanas me quiera comer un helado de chocolate a las 3 de la tarde, no tengo ni idea, puede que claro. ese día me levante con ganas de hacer otra cosa. Entonces yo creo que sí se debe tratar de buscar un balance entre la espontaneidad y como la planeación. Ujú. Yo te quería preguntar si no te dio como un poco de choque ese, como lo que tú decías, como ese colectivismo español, lo que ellos llaman como, no sé, como las peñas, como estar como en manada, que decimos nosotros. Sí, Por, porque a mí eso yo tengo amigos españoles y eso me molesta un poco, como siempre, como todo sí, sí, sí. demasiado en grupo. Y Es, no sé, no sé si ya es como influencia de acá. no, pero sí, incluso con mi novio, con Diego, lo hablábamos, que incluso como que ese colectivismo es muy de en géneros, como que vemos muchos hombres juntos y muchas mujeres juntos, pero no Mm, tanto como pronto en Colombia, que es más mixto. Eh, o pero sea, es es paseo bugueño, bugueño, como se decía. sí. Pero es cierto, no, yo creo que no me ha parecido tan, es decir, me ha parecido muy particular y como que sí lo he visto, mucho como que salen como sí, lo que tú dices, como muy en grandes, como muchas personas juntas para arriba y para abajo, eso, como todos juntos para arriba y para abajo. Me ha parecido es como muy curioso eso, porque realmente uno sí termina de encontrarse en algún lugar y ahí está y ya, acá es como que bueno, vamos todos juntos. Lo otro es que creo que si han, los adultos mayores, no sé, creo que no he visto en Colombia o en Medellín, no que no lo haya visto, claro que sí he visto adultos mayores caminar y disfrutar, pero no tanto como acá. Acá veo mucho los adultos mayores Mm. saliendo a caminar, incluso solos, así estén caminando lento por la edad, o sentados hablando, tres señoras tomándose una cañita a las 11 de la mañana, y no para emborracharse ni nada, simplemente para el disfrute. Creo que sí Ujú. hay más espacios para los adultos mayores, para ese disfrute, para estar tranquilos, para caminar la ciudad, para disfrutarla. Creo que hay veces, sobre todo en Medellín, creo que es una ciudad que puede llegar a ser muy agreste para este tipo de población. Sí, es verdad, porque por ejemplo mi abuela, pues ella todavía, mi abuela tiene, bueno, mis abuelas tienen 80 años, pues una tiene 80, la otra 82, y una de ellas me decía que a ella le parecía muy feo una persona mayor comiendo helado. Igual lo hace, yo le dije, pero güey, o sea, si a vos te gusta el helado, pues ¿qué problema es? Ay, no, es que una vieja comiendo helado se ve muy fea. Y son como esas cosas que tú Sí, dices, mm, ¿cierto? Como que de pronto tenemos que ser un poquito más abiertos a todos los grupos poblacionales y no sé, como que no, esas son como unas reglas implícitas que tenemos en la sociedad, como en la sociedad medellinense, como ahorita lo que decías de la ropa, pues no sé, yo me acuerdo mis tías a veces diciendo, no, yo no me voy a poner esta camisa otra vez porque ya me la vieron o así, ya me la puse el lunes de la semana pasada. Entonces, como esas reglas implícitas que al final nos terminan poniendo una presión innecesaria. tal cual, tal cual. Creo que ahí nos podríamos relajar un poquito más. Sí, sí, sí. Pili, de tu experiencia viviendo en España por periodos cortos, ¿tú crees que España es un buen candidato para, para quedarse y desarrollar una vida o prefieres Colombia Pues yo creo que por lo que has sí. O visto y Argentina. experimentado hasta el momento? No, Argentina en ese momento no sé, porque sí están pasando por unos temas económicos y un tema, pues está complicado. Creo que España sí, pero creo que, y las conversaciones que ustedes también han tenido con otras personas, depende cómo migres. Es decir, si uno se viene acá, bueno, a buscar, a rebuscársela, a ganar en euros, Hacer a lo ver que que lo sea. que sea, Ujú, no es el país. O sea, este no es como Estados Unidos. Que uno a Estados Unidos ujú. pudiera irse a lo que sea y te trabajo 2 jornadas y gano y puedo. Acá no, por eso mismo, porque como hay una capa, pues como se trabaja menos y así mismo pagan y así mismo contratan, como se busca incluso que haya mayor bienestar, entonces no es un país que te dé pues para ahorrar y empezar a tener un montón de cosas, no.
Creo que si uno viene con una carrera o con algo ya más mentalizado y buscándolo, sí. Y la mejor forma sería haciéndolo, porque hay que tener papeles para poder empezar a trabajar, de pronto estudiando. Sería como la principal forma de entrar. Creo que es un país que sí, que te permite trabajar tranquilo, construir, digamos que familias así, si uno lo quisiera. De todas maneras, vuelvo, creo que no es como un país para uno como, no sé, como consolidarse y entonces voy a comprar esta casa y esta otra y voy a tener y voy a trabajar un montón para, no creo que sea. Es para estar bien y vivir tranquilo y disfrutar. Y obviamente estás en Europa, entonces la posibilidad de poder viajar y conocer otras culturas, de conocer otros países, está la cercanía de poderlo hacer en avión, en tren. Entonces creo que eso es maravilloso. Y en tu trato con los españoles, ¿cómo te ha ido? ¿Te has sentido bien acogida? ¿No tan bien Sí, acogida? digamos que ellos son más diferentes en el trato, son más, digo, Diferentes. sí, yo creo que son más directos. Nosotros somos muy salameros, entonces siempre va a ser, bueno, mi amor, ¿qué quiere? Acá son más como, ¿qué te pongo? Pero uno pues finalmente se acostumbra, tampoco todos son tan, que también hay veces tienen fama de que son muy mala clases, también me he encontrado con españoles muy formales que a su manera y con su trato te ponen en conversa o te hablan. Hay una región, este año hice el Camino de Santiago con mi novio en bicicleta y conocí Galicia. Y creo que también depende de la zona. Los gallegos son mucho más cercanos, como que se parecen más a nosotros, no sé, también están como entre las montañas, el acento, el dejito. Entonces creo que depende mucho de dónde, pero siguen siendo personas muy queridas. Yo creo que sí, de pronto en Madrid pueden ser más toscos y uno que está acostumbrado a que le hablen con más suavidad, pero pues nada que uno no pueda como en el trato y en demás, pues como ir derribando esos sesgos, esas cosas que uno a veces tiene. Yo creo que las personas de las capitales siempre son un poquito más Sí, serias. yo también pienso lo mismo. Miremos el caso de Bogotá, por ejemplo. Eso le decía yo a Juan en estos días, que en Medellín, pues no sé, por ejemplo, cuando uno va al médico, o sea, la médica se llama Natalia y uno le dice, hola Nati, ¿cómo estás? ¿Y qué has hecho? O sea, es un trato súper confianzudo, uno le puede decir al médico, te amo, o sea, y es normal. Donde yo llegué aquí a decirle a un médico, te amo, pues porque me siento muy agradecida, esa persona me va a mirar como, ¿qué me estás ¿Qué? diciendo? ¿Te enloqueciste? Sí. Entonces, sí, no, o sea, en Medellín manejamos un nivel de confianza Sí, muy bastante alto, que alto. es bonito también, o sea, es muy cálido, es un trato muy cálido, pero cuando la gente no está acostumbrada a ese nivel de calidez, se puede como Mm, asustar. total, tal cual. Sí. Y hablando de asustarse, ¿cómo es volver a Medellín? ¿Cómo vienes y vas? Llevas un tiempo en España, como que te acostumbras al disfrute, te acostumbras pues, a ese modo de vida de allá. ¿Qué es volver a Medellín para ti? Madrugar, madrugamos mucho. Total. Ay, no. Bueno, y obviamente es porque acá amanece más, no tan temprano como en Colombia, pero creo que hay veces creo que lo que más me costaba era volver a una rutina muy acelerada. Entonces eso, madrugas mucho, vas y haces ejercicio, vas y haces esto, es como que falta calma para el disfrute, calma para uno tomarse tiempo para, obvio, no es que uno siempre pues se pueda tomar el desayuno y estar muy bien, no, pero sí tener calma y espacio y momento para todo, no para ese acelere. Creo que a veces somos muy acelerados. Estoy en una ciudad que es Castellón de la Plana, que es muy tranquila. Entonces eso hace que el ritmo sea muy tranquilo, que el ritmo del día sea muy tranquilo, sin trancones, sin tantos carros. A mí me gusta montar bicicleta, entonces siento que monto bicicleta más tranquila acá, sin susto de que me vaya a pasar algo, ¿cierto? Desde un robo hasta que me pasen por el lado muy cerquita los carros porque hay mucha ciclovía, porque me puedo ir, no sé, como esa tranquilidad en general de caminar, de estar, cuando llego a Medellín es de las cosas que más me confronta. ¿Y qué es lo que más te gusta de volver a Medellín?
o- mis amigos, volverme a encontrar con mis amigos, con mi familia, que igual los extraño mucho, la comida. En estos días estaba pensando en un chicharrón, que tenía ganas de chicharrón, frijoles. Creo que eso, la comida siempre será ese punto que te conecte de nuevo con, como con las raíces, no sé, con lo que uno es. Pero espérate, allá no hay muchos restaurantes colombianos y tiendas Sí, sí, sí colombianas, o los la hay. calidad es muy baja. Sí, o sea, los hay. Acá en Castellón no tanto, en Sí, Valencia los hay, los hay. Diego ha identificado varios, pero pues claro, muchas veces no es lo mismo, o no es que uno los tenga tan cerquita, obviamente como es comida colombiana, pues Ujú. suelen ser más costosos también, que eso es otra cosa. Ah, Aunque ok. tendré que decir que disfruto mucho la comida de España, la paella valenciana me encanta, todo lo que los platos que voy probando son súper ricos, pero ya después de un tiempo uno ya empieza a extrañar cosas de la tierra. Sino porque lo que Juan y yo hemos experimentado aquí en Suiza es que ha habido restaurantes de comida colombiana, pero la calidad es muy baja. Claro, los Y yo ahí veo ingredientes. una gran oportunidad de negocio, entonces, para los cocineros, los buenos cocineros. O sea, A Frisbee España, que venga. poner un Sí. restaurante colombiano de alta calidad, puede ser incluso un restaurante como gourmet, algo así, sería muy buen negocio porque nosotros tenemos platos muy ricos, es decir, un ajiaco bien hecho, una bandeja paisa bien hecha, son ganadores, pero hay que hacerlos bien. O Ujú. sea, hay que pensar en ese tema de la calidad, porque yo he probado aquí miles de arepas desastrosas, muchas que me han dado gastroenteritis, o sea, terribles. Mm. Entonces, ahí sí veo como una oportunidad de negocio porque sí tenemos una gastronomía muy variada y platos muy ricos que de verdad tenemos que aprovechar. Tal cual, es cierto. Y de la forma que tú decías de irte a trabajar a España, pues cualquier persona que es a través del estudio, ¿te gustaría estudiar en España? Ahora mismo no, pero creo porque ya, como que ya hice la Ya he estudiado mucho. maestría, sí. Entonces, como que, pero igual sí lo diré también, en temas sobre todo donde ahora mismo me estoy moviendo, que es temas de mercado digital, comunicación digital, sí tienen, es decir, sí marcan la parada, como se dice. Acá en España se ha estudiado mucho, sobre todo ahora que le están metiendo como temas de ciencias del comportamiento para hacer más efectivas las campañas de mercadeo, etcétera. Creo que hay un conocimiento Ujú. muy valioso que sí valdría la pena, que es más por mi momento de vida personal y actual que porque el país mismo no ofrezca o tenga una oferta académica, la verdad, muy buena para poderlo hacer. Pili, ¿tú sientes que en tu área, en la comunicación social y el periodismo, el idioma es una barrera? ¿O crees que no? O sea, ¿crees que podrías ejercer también en un país donde se hable otro idioma, como por ejemplo Suiza, Alemania, no sé? Yo creo que sí, sobre todo más que, no sé si, no, obviamente habría que conocer el idioma, sobre todo si quieres hacerlo Ujú. ejerciendo periodismo, Claro. comunicación, pero con temas de proyectos digitales, mercadeo digital, gestión de proyectos, Ujú, estrategia, creo que sería muy factible poderlo hacer en otro país. Sí, creo que ahora ujú, la ujú, oferta está muy amplia para este tipo de profesiones, que están muy ligados un ujú. poco con los desarrolladores, como con los diseñadores de experiencia, y yo creo que sí, sí pudiera darse, claro, perfectamente. ¿Y tú estarías abierta también a trabajar en otro idioma? Sí, claro, 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 no lo descarto. Creo que, sobre todo que ahora, así como estudiar no es una opción por algo personal, pues porque no quiero, eh, creo que estudiar en otro, trabajar para otro, en otro idioma, te va a abrir más puertas, no solo puertas, sino la posibilidad de trabajar en otros entornos. Ahí sí de poder estar, bueno, no solo 3 meses, más tiempo en otro lugar, porque creo que trabajar remoto me ha gustado mucho, sobre todo esa posibilidad de Ujú, moverse, de manejar mejor el tiempo, de enfocarse ujú. mejor como con los entregables, porque se trabaja más como por objetivos, entonces eso me gusta mucho y creo que no solo amplía la experiencia, sino que también te da mucha facilidad para manejar mejor el tiempo y como, sí, como tu vida y como poder trabajar aquí y por qué no, que no sea un impedimento como no, es que tengo que pedir un permiso, vacaciones, se puede, porque incluso ahora mismo estoy trabajando con una empresa que es de Barranquilla
y ha sido Ujú. súper bien, me ajusto como con los horarios, pero no tengo que estar súper sincrónica, entonces está muy bien porque puedo aprovechar mis mañanas, así allá estén dormidos, pero no pasa nada, entonces creo que esa flexibilidad es muy buena. También has tenido, no, que sí, también has tenido como choque cultural con los barranquilleros, porque ahí estamos hablando, para la gente que no conozca Colombia, Ah, que sí. somos bastante diversos. O sea, una cosa es ser antioqueños como ustedes, o del altiplano como yo, o barranquillero. No, ¿Has tenido algún choque, alguna cosa hasta como el, que, no, hasta el no momento sé, no, hasta el momento me ha ido muy o lo bien. mismo? Sí, 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 sí. Obviamente las formas de hablar o de trabajar y eso, pero nada relevante. No, no, no. Hasta el momento súper bien. Sí, porque nunca había Pero ¿qué trabajado es con eso? ¿Qué son esos detalles, por ejemplo? ¿Qué son las formas de como trabajar las formas. diferentes en Medellín que en Barranquilla? Claro, yo creo que ellos son más tranquilos, la forma de decir, desde el mismo acento que tienen, que es mucho más sonoro, un poquito más cercano, no sé, y que es más dinámico, como que el ritmo es más dinámico. Ahora, pues no sé si será por la empresa y por la persona con la que siempre estoy teniendo el contacto. Digamos que a veces no son tan formales, hay veces en Antioquia podemos ser como más formales a la hora de trabajar, pero más informales o más relajados con los amigos. Allá son como que pueden mantener una misma personalidad tranquila y fresca trabajando con los amigos. Eso es como que lo que he percibido. Pili, tú me contaste que estás colaborando en un proyecto que se llama Putamente Poderosas y quiero que me Sí, cuentes un poquito de ese proyecto, también para la audiencia, para los que no lo conozcan, de qué se trata. sí, este año pues fue muchos cambios para mí, entonces decidí renunciar a un trabajo de oficina o estable que tenía y empezar a mirar otras formas de trabajar más independientes. Y pues una de las cosas que yo siempre había querido hacer, pero por tiempo, porque no sacaba el rato, era ser voluntaria. Y quería ser voluntaria y aportar parte de lo que yo sé, lo que yo soy, lo que conozco y puedo dar, y que no solo se redujera a lo que yo solía hacer, que era hacer donaciones económicas a proyectos sociales o demás, sino que quería realmente como aportar algo más fuerte de mi tiempo. Entonces llegó a Putamente Poderosas, que es una organización social que trabaja para la defensa de los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales que han ejercido el sexo por el trabajo sexual y el sexo por supervivencia, para acortar y para cerrar esa brecha de vulnerabilidad y de pobreza en la que están estas mujeres y estas diversidades sexuales. Entonces, y no solo ellas, también sus familias, sus hijos, sus hijas, sus esposos. Entonces ha sido muy bonito porque ha sido como acercarme a una población que yo miraba con respeto, pero sin adentrarme mucho. Yo me considero una mujer muy abierta de pensamiento, que obviamente defiende las diversidades sexuales de pensamiento, de vida, pero pues nunca el trabajo sexual por supervivencia siempre ha sido eso que, y así mismo se declara que cuando uno lo ve, uno voltea la cara porque es mejor no saber, como que haya ellas. Y es acercarme sin juzgar, es acercarme sin tener sesgos y luchando propomi- o pro- propiciando unas oportunidades donde ellas tengan toda la libertad de elegir qué quieren hacer con sus vidas. Entonces ha sido muy bonito. Hay muchos proyectos, hay uno que se llama Puta Cadeneta Chisme, que son espacios de conversación donde a través de realizar collage que ¿Punta tiene o puta puta, cadeneta? puta cadeneta Ah, chisme. Entonces, a través del arte manual se generan espacios de conversación que son conversaciones incómodas con trabajadoras sexuales para preguntarles y para hablar con ellas de sus vidas, derribar sesgos, derribar estereotipos, etcétera. Otro que se llama Poderes Clandestinos, que es darles a los hijos y las hijas de estas mujeres como un día para soñar, para tener una vida diferente, porque obviamente están en unos entornos de vida pues un poco violentos, porque viven o en inquilinatos o pues, en unas condiciones que no son tan chéveres, entonces como darles la oportunidad de tener un día para jugar, para soñar, para ir a cine, para divertirse, para hacer muchas cosas. Y hay muchas alianzas y en este momento estamos trabajando con una para darles unas becas a algunas mujeres para que aprendan a hacer barismo con café. Entonces, y pues como que hagan toda el estudio
de barismo y pues obviamente eso, que tengan una oportunidad de elegir y de hacer algo diferente. Entonces así con otras Pero alianzas y espérame, con ¿esto dónde es? eh, ¿Esto dónde es? el de Pues la organización, ¿dónde está? en Medellín, está en Medellín. Mm, Está en Medellín y ok. trabaja básicamente con las mujeres que ejercen el trabajo sexual en el centro de Medellín y en otras zonas como San Diego, etcétera, pero sobre todo como en el centro. La idea es como poderlo llevar a otras ciudades como Bogotá y lo que les digo, no solo mujeres, sino también diversidades sexuales que sí, que han tenido que ejercer el sexo por supervivencia. No, muy Maravilloso. chévere. Aquí la prostitución es legal en Suiza y ese tema está muy bien regulado. Mm, Creo que es algo que han hecho muy bien acá y se En puede Colombia tomar también es legal. como ejemplo. No, yo sé que es legal, pero me refiero a que aquí está muy bien regulado. claro. Sí, de hecho, Como en conocí, cuanto a la higiene y todo esto. Conocí a una chica de Colombia que creo que una de sus amigas se fue para Ámsterdam, creo. Que igual les tocaba muy Ujú, difícil, ujú. pero sí estaba como más. Yo creo que, no sé si es que están menos expuestas a temas de violencia. Y vuelvo, no es tanto Puede ser, enfocado como a webcams o a otras mujeres que ejercen otro, pues este tipo de actividades sexuales, sino que el de ellas es en un contexto y en un entorno más difícil. claro, 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 Muy chévere. Para dejar el link en la descripción, lo claro dejaremos que sí, por Ay, si les sí, por para interesa. que se supuesto, unan para a apoyar putamente esta causa. poderosas. Sí. No sé si Juan tiene alguna Genial. otra pregunta antes de hacer nuestra pregunta tradicional de cierre. Sí, Argentina, Colombia o España, ¿qué te gusta más? ¿Dónde te ves más? Argentina creo que no. Sí, no, Argentina, bueno, no, pero sí, extraño cosas. Cuando la gente me dice que va a ir a Argentina, siempre le digo, ay, tienes que ir a Rosario. Rosario es una ciudad hermosa. Ay, ahora mismo, yo creo que Colombia, pero muy abierta a que los caminos sean otros. Y creo que eso también es lo que me ha enseñado este año, creo que eso es lo que le ha enseñado a uno migrar, tener la posibilidad de tener una mirada diferente y de saber que los caminos pueden ser muchos, no solo uno que es el que por lo general te enseñan y que es el deber ser, sino que hay muchas formas de hacerlo y muchas formas de recorrerlo y de vivirlo. Entonces, por ahora Colombia, pero no siendo una respuesta definitiva. Todo puede cambiar. Exacto. Bueno, Pili es una gran lectora y entonces en este podcast tenemos una tradición, como ya todos ustedes saben, que es dar una recomendación literaria al final. Pili, ¿qué libro nos vas a recomendar hoy? Bueno, mi libro es Siddhartha, muy a propósito de dónde están ustedes. El autor es Hermann Sí, Hesse y creo que Siddhartha es un libro sencillo, es incluso chiquito si tú lo ves, pero creo que llega muy bien en el momento de vida cuando llegue a tus manos. Además, creo que a partir de una historia de un hombre que comienza como a buscar caminos, deja como muchas reflexiones que te ponen como mucho a pensar y hay una en donde le preguntaban que él qué sabía hacer, que qué sabía hacer Siddhartha y él dijo, sé ayunar, sé pensar y sé esperar. Y eso me quedó mucho, sobre todo porque uno empieza siempre que le preguntan qué sabía hacer, piensa o en el trabajo o en la profesión, en un montón de cosas, y hay como hay un tema muy profundo y muy hermoso de saber ayunar, de saber esperar ahora mismo cuando todo es para allá y de saber pensar también, de saber tomarse el tiempo para pensar. Entonces, esa es mi recomendación, Siddhartha. no lo he leído, lo voy a buscar, lo voy a agregar a mi lista interminable de libros por leer. Pili, muchas gracias por esta conversación tan rica. Te deseamos lo mejor en todos tus Ay, a proyectos. ustedes. Muchas gracias por escucharnos. Nos encuentran en Spotify, YouTube, TikTok como @aquí en Suiza Podcast. No olviden suscribirse, dejarme sus comentarios y nos escuchamos la próxima.